errante, esta vez cada uno desde sus casas, no debido a que haya alguna emergencia sanitaria o algo por el estilo, sino simplemente porque el tiempo nos es muy tirano. Somos todos personas muy ocupadas, aunque ustedes no lo crean, tenemos que trabajar para vivir. Pero nos hemos tomado el tiempo de hacer esta llamada para hablar de un grande de la historieta española, un verdadero ídolo aquí de uno de los participantes y no menos para el segundo de ellos. Yo, por mi parte, no soy demasiado versado en él, por eso voy a dejar que hablen de Sergio Aragonés, nada más y nada menos que Rodolfo Lucero y Mariano Algañarás. Chicos, la cámara es suya. Muchas gracias, querido Lucas. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Y como bien dijo Lucas hace un ratito, bienvenidos al Comiquero Errante. Y ahora con Rodolfo vamos a desglosar un poquito de la mítica, podemos decir, andadura de Sergio Aragonés, ese dibujante prodigioso y realmente muy talentoso, nacido en España, nacionalizado en México, que tuvo su momento de explosión, por así decir, en el tema artístico, gracias a sus buenas labores en la revista Mad. ¿No es así, Rodolfo? Totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, a mí me toca muy de cerca porque es alguien a quien yo como dibujante, humorista gráfico aficionado, junto con otros dibujantes más, artistas de ese ámbito, conocí y es alguien a quien yo declaré personalmente como una guía espiritual para mi vida. Tal es la imagen de ese hombre que, más allá de artista, más allá de dibujante, es un maestro de la vida, una persona que se ha tomado la vida de esa forma, de una forma divertida, con una filosofía tan especial, un hombre, un artista que sabe, bueno, para ser humorista gráfico hay que tener realmente un ojo muy agudo, muy especial, para captar las situaciones de la vida diaria. Y una sensibilidad y una inteligencia acorde con eso, ¿verdad? Exacto, para la vida diaria, para las cuestiones, bueno, como uno puede verlo incluso en las publicaciones de los diarios, en revistas, en el ámbito político, la actualidad. Y de eso extraer con ironía un chiste o transformar una situación con una ironía realmente es un don. Y este hombre es uno de los exponentes más grandes contemporáneos, una leyenda viva, podría decir. Ese hombre viene desde los 70, básicamente dibujando en la revista Mad, empezando en los marginals, o en las tapas, en los marginales de la revista, en las orillas, básicamente. Y con un récord de más de 8.000 chistes publicados ininterrumpidamente, sin repetirse. Claro que sí. Tremendo, una persona con la... Todo lo que podamos decir de él es una reseña muy sobrevolada, porque realmente es muy poco. O sea, son muchos años de muchísimas genialidades, y no solamente chistes. Estaba viendo que él ha reversionado clásicos de la cultura popular, del cine, por ejemplo, Star Wars, de las mismas editoriales de DC, de Marvel. De Marvel, sí. Que tener el latino, de prestarle los personajes para que él haga versiones humorísticas, no lo hace cualquiera, no lo han hecho nunca con nadie, y sin embargo él no solamente lo hizo, se desafió, los destrozó básicamente, en el mejor término humorístico, un éxito totalmente, qué sé yo, grandioso, loable, tremendo lo que él ha logrado con esas versiones, y mucho más, Sí. Él realmente es muy rica su andadura dentro del mundo de la historieta, dentro del mundo del cómic, pero también, como bien dijo Rodolfo, es un hombre que tiene una filosofía de vida muy interesante, muy profunda. Él es un hombre que evidentemente ama la vida y así la plasma en sus viñetas y en todo lo que hace. Hace poco estuve viendo una entrevista que le hicieron en la que le preguntaron cuándo iba a retirarse. Y él supo decir de una manera tan descontracturada que dice, para mí el dibujar es como
levantarme a caminar, respirar el aire, salir a caminar y pasear. Entonces, si me preguntan, ¿cuándo me voy a retirar? Yo les diría, ¿ustedes piensan alguna vez retirarse del salir a caminar, del respirar, del mirar, del observar? No, ¿verdad? Yo tampoco, porque para mí es eso. Forma parte de su vida, es su pasión. Entonces, él lo Exacto. dijo de esa manera que realmente dejó a todos los que estaban allí en la entrevista preguntándole, los dejó mudos por un ratito ante la simpleza y la sabiduría de lo que había dicho. Él está viviendo Estoy, su pasión, estoy justamente. bien, estoy justamente tratando de mostrar un poquito con la cámara Sí, su personaje emblemático, un personaje que él, bueno, vos tenés una información muy especial porque es sí, 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 un Gru. récord, Sí, Gru, sí, sí. un personaje que Gru, él Gru the Wanderer. el privilegio de, en la época en donde los dibujantes no tenían el derecho de sus personajes, creados para una editorial grande, él tuvo el privilegio de tenerlo, de conservarlo, de llevárselo, creo que fue el Y de primero y el poder único. y de poder publicarlo en diversas editoriales sin que le pusieran ningún pero a la hora de decir, bueno, hasta aquí llegó, me lo llevo a otro lado o me voy a otro lado. Sí, Sin ir sí, más lejos, imagínate, Gru, que es una de sus creaciones o la creación más emblemática de Sergio, ha pasado por Marvel, como por DC, como por Dark Horse e Image. Y ahora hay en vista un recopilatorio de los primeros 120 números de Gru que publicó Marvel a través de la editorial que es IDW, que es la que hoy por hoy está publicando los cómics de Transformers. Así que él tiene nada menos, nada la menos. libertad de, nada menos, él tiene la libertad de poder ir con su arte y sus personajes donde a él le plazca, siempre siendo bien recibido y respetando que sus personajes son justamente, son suyos y de nadie más y a nadie los vende. De hecho, mis queridos escuchas, radioescuchas y teleescuchas, qué antiguo, bueno, no importa. La historieta Gru fue la primera, la que sentó precedente en la historia del cómic americano en ser un personaje que totalmente iba a estar ligado a su autor, que no iba a estar vendido o tener derechos sobre ese personaje otras editoriales. El primero, Exacto. el que sentó precedente para futuras generaciones. Y bueno, y nada más que fue Sergio Aragonés el que inauguró este tipo de esquema de historieta, de esquema de colocar personajes. Y ya venía de su andadura y que sigue teniéndola en MAD, en donde en aquel momento le dijeron solamente tenemos los márgenes disponibles para dibujar, y él se fue un ratito, lo meditó y después volvió con un ejemplar de MAD con todos sus dibujos hechos a los márgenes, y desde entonces Exacto. Exacto. viene esa andadura con la revista. La primera vez que lo, bueno, que yo supe de él, que lo vi justamente era, conocí sus márgenes. En el año 99 o 2000, Oh, llega a mis manos una revista Mad. La revista, la número 370, que fue el especial de Godzilla, dedicado a Godzilla. Y justamente el mejor estilo de él, acá nuestro colaborador, nuestro querido amigo David Fulini, seguro va a editar unas imágenes con esa tapa, me gustaría que sale justamente la imagen de Godzilla, viste que se dio toda historietística, pero en los margencitos, llenos de chistes, tanto en la tapa como en la contratapa. Y me impresionó, me hizo reír tanto ese número, solo de verlo, porque son chistes mudos, de las parodias, incluyendo otros personajes también, incluso sale en algún chistecito, sale Batman también ahí. Todos los márgenes rodeando a Godzilla y Godzilla comiéndose todas las páginas. ¿Sí? Me deslumbró totalmente. Quise saber quién era ese hombre y ahí llega a mi vida Sergio Aragonés, con Gro, con Fanboy, bueno, con las parodias que después fui conociendo, pero los números que pude tener primero que nada de Grun, o de Gronan, como sale acá, pero realmente era Gro, Bruna.
Sí. Y después que me llegó este hermoso numerito a mis manos, de los cuales hay 4, de varias versiones de superhéroes. Aquí, bueno, tuve el primero de Superman, que era una delicia. Y yo dije, este hombre, lo sigo. Este hombre va a ser mi Jesús personal, por decirlo de alguna forma. Y me Grunan, deslumbró, claro. totalmente. Grunan porque así lo editaron directamente en España. Una versión Justamente, de Superman, hecho por él. sí, es hermoso. Sí, Lo que a mí todo, siempre todo. me llamó la atención de su estilo humorístico y demás, que a contramarcha de lo que hay, de lo que se puede ver en otros artistas al uso o de ese mismo estilo, en donde prima más que nada la narrativa humorística por sobre el arte propio, propiamente dicho, es que acá Sí, nos encontramos con una persona, con un artista que sabe muy bien qué efecto lograr, primero que nada, a nivel historia, a nivel humor, sí, pero no por el hecho de dibujar en forma humorística deja de lado el detalle, no. He tenido en mis manos la oportunidad de leer muchísimos números de Gru y en todos ellos no pierde la calidad, pero ni un ápice. Y realmente es un hombre que sabe trabajar todo. Sabe trabajar los fondos, sabe trabajar los primeros planos. Es completo, es completo. Dentro de su estilo, por supuesto, siempre fiel, pero completamente todo lleno de detalles sin ser demasiado cargado a la vista, porque es así, como hay otros artistas que vos los ves, que uno los ve y dice, es difícil entender lo que me ha querido hacer. No, acá vos ves a alguien que sabe dibujar perfectamente dentro de lo que él hace, las proporciones, los encuadres, los enfoques, y por supuesto eh, la expresividad de sus personajes, totalmente. Es un gran artista. flexibilidad de su personaje y sobre detalles que son, o sea, toques sobre, o miradas sobre casi el comportamiento social. Y es un chiste Ni que aunque hablar. mudo, como la mayoría de los chistes de él, los vas a entender y son como algunos otros artistas que son chistes, yo por lo digo así, contemporáneos y a la vez eternos. Lo vas a entender ahora, lo vas a entender dentro de 20 años, y como yo entiendo y me río con chistes de los años 70 de él. O sea, Exactamente. es Exact- tremendo, es tremendo. Lograr eso es, bueno, como te digo, un don, no sé cómo calificarlo, realmente es muy admirable, tremendo. Aquellas personas que no estén del todo relacionados o del todo familiarizados con la persona de Sergio Aragonés, me vale darle unos pequeños datos para que más o menos se den una idea de quién estamos hablando. Es un hombre nacido el 6 de septiembre de 1937 en España y luego con su familia se tuvo que nacionalizar mexicano porque justo en ese momento España estaba atravesando por la Guerra Civil Española y su familia y él tuvieron que irse de ese país en ese tiempo tan convulso hacia México. En México él estudia y hace su carrera eh, artística justamente, pero siempre con miras a de alguna manera poder plasmarse en lo que a él más le gustaba desde siempre, que era no solamente el cómic, sino el humor. Una buena alquimia entre comic book y humor que en aquellos tiempos no era todavía del todo visto. Estamos hablando que eran épocas en las que él era joven y lo que más estaba de moda en aquel tiempo era el pulp o algunas novelas gráficas de corte romántico, o sea, no se veía tanto el humor gráfico como estamos acostumbrados a verlos ahora, en el siglo XXI. Él lo lleva incluso, hay anécdotas incluso desde la escuela, en Exactamente. secundaria o la preparatoria, donde él decía, él colgaba todos los días un chiste sobre ciertas situaciones que habían pasado en la escuela, y el día que no lo hacía, sus compañeros, su alumno y el profesorado incluso lo reclamaba, lo querían. Creo que incluso estudió una profesión, no sé si arquitectura, algo así, no me acuerdo, Exactamente, sí, estudié este, arquitectura. que abandonó no sé, por una visión de trabajo, de irse a Norteamérica, que, bueno, él mismo siempre cuenta en casi todas las entrevistas,
llegó con $20 a Norteamérica, se presenta en la revista Mad, le compran inmediatamente todos los chistes que tiene y le dicen que, bueno, o sea, si bien tenían solamente espacio para solamente los marginales, que fue como decir, bueno, no tenemos más que esto, y para él fue un desafío. Decirle directamente no tenemos espacio, básicamente. Sí, sí, y el tipo se la ingenió, demostró un genio que es admirable, eso no se ha escuchado, no se ha visto de nadie. Una cosa así, todos tienen una anécdota de cómo empezaron de alguna forma un poco más formal o algo así, pero él llegó de la forma más inverosímil, o sea, dibujarte los márgenes en blanco, con chistes, y de inmediatamente entró en la revista. Y a partir de ahí, hasta en los 90, finales de los 90, como decía vos, muchísima gente que no sabe también, incluso colaboró en la revista Bongo, que hacía Los Simpsons. Y sale en un capítulo de Los Simpsons también, porque él fue colaborador de Matt Groening. De Matt Groening. Matt Groening, sí. Bueno, muchas otras publicaciones más. Bueno, y volvemos a Grow, que se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, tanto más para hablar de, ¿no es cierto?, de todos sus trabajos. Yo en este momento aquí no tengo, porque lo que ha llegado acá a Mendoza o lo que pude conseguir yo es solamente esto. Pero hay muchísimos otros trabajos más de él. Incluso trabajo independiente, con otros títulos. Sí, exactamente, con otros títulos, pero también hay una serie de compilaciones de su trabajo, sobre todo con su personaje insignia, Grunan, sí, en aquel momento, que ha sido llevada a cabo por Planeta D'Agostini. Planeta D'Agostini sacó una serie de compendios, de tacos, como se les suele llamar, hacia finales de los 90 y principios de los 2000. Son difíciles de conseguir, pero según lo que he leído por algunas páginas especializadas, al parecer Planeta o Norma iban a volver a imprimir todo ese material y lo iban a volver a publicar en este siglo XXI que estamos transitando. Bueno, así que enhorabuena, Dios quiera que llegue ese material hacia nuestro país, porque realmente creo que no seríamos pocos, y de los que me cuento a mí y a Rodolfo sin duda, que querríamos hacernos con esos pequeños tesoros que nos brinda el noveno arte, ¿no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo que tuve en mis manos un número especial de Grow, lo vendían nuestros amigos ahí de Planeta, Sara y Ricardo. Sí, un abrazo enorme para ellos. Un abrazo enorme, nuestros queridos, sí. Los miraba porque yo, bueno, cuando junte unos mangos más, porque era un especial de Norma bastante grande, tapa dura, una edición de lujo. Y no pude. Y Sara misma me lo recomendó, dice, mira, no sabes lo que es ese libro, lo había visto ya también. Y se me escapó de mis manos y se me escapó en el tiempo y nunca más lo pude conseguir. Y ya no he vuelto a tener así grandes trabajos o buenas ediciones de él que hayan llegado aquí. Por eso el que tenga o el que pueda, como la revista Mad, que lamentablemente también desapareció y que hasta el último número le estuvo dibujando ahí. Quien la tengo ahora, bueno, es ese número en especial, el que te digo, el 370, lo he visto incluso en eBay, es muy cotizado, porque realmente era una genialidad, es una genialidad histórica. Totalmente. Cuando uno empieza a evocar en la mente esos autores que lo han marcado o que se despegan del resto, ¿no es así? Uno por ahí puede decir en su mente, bueno, tener varios a través de su gusto, pero Sergio Aragonés. Hola, aquí estoy. Sí. Ahora estás, sí. Bueno, parece que estamos teniendo alguna Sergio Aragonés. Ahí está, ahí volviste, Mariano. Aprovecho para comentarles que mientras ustedes hablan, yo voy consultando foros y páginas web, y alrededor de mediados del 2014 fueron muy mencionados un par de trabajos de Aragonés que se llamaron respectivamente Sergio Aragonés Destruye DC y Sergio Aragonés Masacra Marvel.
que al parecer se trataría de parodias de corte muy, muy marcado, corte muy, como ridiculizando las propiedades de cada héroe, llevándolas a un ámbito más cotidiano. Ustedes quizás lo conozcan y puedan hablar un poco más al respecto, porque es muy poca la información que encuentro aquí. Sí, los tengo. Yo, de hecho, en números digitales lo tengo, porque no ha podido llegar a eso. Y falta uno más que es también icónico, que es, creo que es Sergio Aragonés, Aplasta Star Wars, o algo así es. Bueno, que también lo tengo. Sergio Aragonés destruye, masacra el universo Marvel. Sergio Aragonés, algo así, también destruye DC y aplasta Star Wars. Sí, y es una visión desopilante, como quisiéramos verla, de una forma muy divertida, muy irónica, pero sin perder un nivel de respeto. O sea, no es algo que pueda denigrar o que incluso ofenda a los seguidores, sino que al contrario, tal es el genio de él que todos felices con esas versiones. Es maravilloso. Solamente él podía haberlo hecho de esa forma, solamente a él se le permitió y no creo que se le permita a nadie más hacer eso, porque realmente lo que lo hace es una genialidad. Miren, hay otro libro que también está bueno decirlo, que se llama, creo que se llama, como les voy a decir, Sergio Más Allá de Aragonés, se llama, que es un libro gigante, sí, que fue hecho por, no por él, tiene contribuciones de él, obviamente, pero no está hecho por él, sino por gente que lo quiere, que lo ha seguido, por otros autores, por otros autores, por otros artistas que admiran su labor y entonces empezaron a hacer todo un libro medio biográfico de Aragonés en el que también salen sus trabajos más tempranos, lo primero, incluso salen trabajos inéditos de él, otros que exacto, no pudieron llegar a distintas revistas. Es un libro enorme que relata toda la andadura desde que él abandona México y se instala en Estados Unidos hasta el momento en que se publicó. Este es un libro que creo que es del año 2017-2016. Él justamente lo estuvo promocionando y fue una firma de ejemplares y dibujos muy grande que se hizo, en donde se promocionaba este libro, que realmente va a ser una maravilla porque ha de tener datos muy, muy lindos, muy jugosos de toda su carrera y toda su persona. totalmente, sí, sí. Y es algo que ya quiero. Aquí estoy mirando, justamente les quiero preguntar, de paso que estoy viendo una portada que es Gru versus Conan, Sí. la cual es muy atractiva porque Conan es anatómicamente perfecto. Correcto, en esta escena, con una espada que realmente reluciente a todas luces, y después tenemos a Gru, que es el típico Gru de Aragonés. Acá viene a mi mente la siguiente pregunta, siendo ustedes dos ya dibujantes de mucho rodaje. ¿Qué nos podrían decir del estilo de Aragonés? ¿Qué es lo que caracteriza el estilo de Aragonés? ¿Qué es lo que lo vuelve tan particular? Bueno, con respecto al estilo de Aragonés, es el típico dibujante humorístico que realmente exacerba, por un lado, las anatomías masculinas y femeninas, pero también con la esquematización de el típico cómic de comiquita, de tira dominical, de tira de diario. Por eso fue que hace un rato estaba ensalzando tanto su nivel de detalle, porque a pesar de que es un dibujo humorístico, está plagado de detalles que otros autores, otros artistas no hacen. Eso es lo que llama la atención de él. Él cuando quiere dibujar, por ejemplo, fuera de su estilo característico, cuando quiere hacer arte un poco más serio, si se quiere, es completo, es totalmente versado en el tema. Pero él elige dibujar así, de esta manera, estilo a medio camino entre cartoon, por un lado, y el humorístico típico de su época, 60, 70, más o menos. Es como una simbiosis en la que resulta un trabajo
muy agradable a la vista, pero sin perder detalle en ningún lado. Se puede ver perfectamente lo que hay detrás en el fondo, las piedras del castillo, los escudos de armas y demás. Y es algo que te llama la atención porque plásticamente, y esto lo pueden entender muchos, plásticamente es muy llamativo al ojo. Sí. No sé si concordás, mi querido Rodolfo. No solamente concuerdo, o sea, totalmente. Aparte, el estilo del cartoon o el dibujo humorístico permite que cuando uno dibuja a personas, a un grupo de personas, por la misma naturaleza del dibujo humorístico, vos vas a resaltar ciertos aspectos de una persona que de otra forma, con otro estilo, quizá más estereotipado, más serio, no lo lográs. Eso No lo hace logras. que logres una ironización o que sea más identificable aquella característica de la persona o las personas, Las que de otra forma expresiones. las expresiones, la idiosincrasia, bueno, las cosas que él logra. Y como dijiste vos bien, exacerba quizá algún tipo de característica en la persona que puede ser una característica incluso seria o que la define, pero que vista o radiografiada desde el punto de vista del dibujo humorístico, eso llega a ser humorístico, te da risa. Totalmente. Y eso es lo que hacen, bueno, los humoristas gráficos, que los caricaturistas, bueno, o como Sergio Aragonés, que ha hecho, incluso hay una escuela, hay mucha gente que lo sigue sin llegar, no he visto a gente muy parecida, pero los que lo hacen con él han logrado hacer eso. Recordamos los muchísimos también dibujantes humoristas de acá también. Por ejemplo, podemos hablar un Quino, un Tabaré, podemos decir. Tabaré, claro, o en la revista Hortensia, Bueno, el Gordo claro. Pugnini, por ejemplo, bueno, todas esas Afuera, mirá, afuera, Norteamérica, hablemos de Bill Gray, por ejemplo, que es el creador de Ren y Stimpy. Ahí también lo tenés. Exacto. Un poco ya llevado a un extremo, perdiendo mucho de la elegancia que le puede transmitir Aragonés, por ejemplo, pero es más o menos el encuadre. Sí. O sea que podríamos hablar que ha tenido una cierta influencia también en algunas otras caricaturas modernas, porque, por ejemplo, yo mirando estos dibujos me acuerdo un poco de La vida moderna de Rocco, por ejemplo, por supuesto, donde se ve mucho de este estilo, e incluso quizás lo podemos llegar a relacionar un poco con el estilo de Beavis y Butthead o otros estilos que justamente exacerban las virtudes y los defectos de las personas a través de la exageración. Los defectos, los tics, con estos dibujos de la MTV, me acuerdo de estos dos personajes, hechos de otra forma no se hubiese podido lograr lo que se logró con ese estilo. Y ojo, fue el tipo que sin ser dibujante también los bocetó, los hizo y alguien les puso movimiento. Era un típico dibujo de servilleta. Yo me atrevo a decirles un poquito lo siguiente. Esto es verdad lo que dijo Lucas, tiene razón. Eso que dijo en cuanto a lo que viene después, por ejemplo, un Beavis and Butthead, o como acabo de decir yo, un Ren y Stimpy, pueden estar un poquito inspirados en él, pero él está más cercano a una escuela de Pello, a unos pitufos, está más cercano a un Asterix, está más cercano a un Goscinny, a un Uderzo, porque en realidad él tiene más o menos ese estilo de estética en la cabeza y después claro, franco-belga, humorística, pero ahí él le da un poco más de su acervo personal, como todos, y ahí lo sincretiza y eso es lo que saca a través de su humor gráfico, a través de su grupo. Ese sería más o menos, entre comillas, el rasgo que lo identifique para mí en cuanto a su estilo y su trazo. Contemporáneo de él fue, ahora que me acuerdo también de esa escuela, un español también, Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, exactamente.
desde mi infancia. Bueno, y compartían también esa exacerbación, esa histeria, ¿viste? Más que nada Ibáñez con ese aspecto, ¿viste? En esas historias. Aragonés hila un poco más fino en ese aspecto, lo llevando más tranqui, no necesita diálogos ni quizá tanta explosión, pero llega con el humor a carcajada, o sea, te lo saca de todas formas. Con el humor mudo. Y eso eran contemporáneos. Como él vinieron muchos otros, los que se acuerdan de esas editoriales o que han leído esas, el humor español, de la comiquita y todo así, como el franco-belga, tenía un estilo también muy marcado, muy irónico y muy especial, muy recordado. Que hoy en día lo último Es más difícil. parecido, pero ya quizá muy extremo en el sentido, fue la gente de Charlie Hebdo, que todavía sigue editando, están todavía ahí, la revista esta francesa, bueno, y fue recordada, fue conocida lamentablemente por los atentados. Sí, por lo que ocurrió, sí. Su estilo era también así, heredado quizá de eso, pero como digo, más exacerbado, más político o más políticamente incorrecto, por decirlo suave. Y bueno, esto les trajo quizá también alguna consecuencia grave. Lamentablemente, como digo, fueron conocidos en el mundo por esa parte. Pero no dejaban de lado esa bueno, no puedo decir ironía ahí, eran muy directos realmente, no eran irónicos justamente ellos. Pero ese humor fue lo último que he estado viendo, algo así, en ese sentido, hablando de exacerbar. Muchachos, les tiro así, ¡pum! Un dato así de pistola, de metralleta, ¡paf! La leyenda dice que Sergio Aragonés es el dibujante más rápido del oeste. Sácala. Sí, lo sé. Dice la leyenda por lo menos así. Él no lo ha desmentido, tampoco lo ha confirmado. Pero al parecer el hombre puede sacar, ¿cuánto era, Rodolfo? 2 páginas por día, ¿era? O algo así. Y más, sí. Es muchísimo. Es muchísimo. Estamos hablando de chistes, estamos hablando es una página completa, entintada, dibujada, completa. Sí, totalmente. Para publicar. El dibujante más rápido del planeta. Del oeste. Si hay otros, no los conozco. Pero en cambio el hombre, este récord que tiene él, sí es increíble. Y ojo, como dijimos recién, volvemos a repetir el mérito. No se repiten los chistes, no se repiten los detalles, o sea, no deja de hacer detalles, no es descuidado en eso. Así que es un extraterrestre. Para finalizar, diría yo, no sé qué. Bueno, muy bien, perfecto. ¿A quién más podemos mencionar como influencias directas de Sergio Aragonés? Digamos, no sé si directas, pero más bien gente que haya adaptado su estilo acercándose a lo que hacía Aragonés, o lo que hace, mejor dicho, porque tengo entendido que todavía continúa. Sí. Pero no obstante, lo miro y veo plasmados ciertos rasgos de otros autores bastante conocidos de aquí, de España, incluso de Francia. ¿Qué autores podríamos referir como que han absorbido más marcadamente su estilo, digamos? Vos acá tenés, por ejemplo, ¿sabés quién se ha influenciado mucho? Sendra, por ejemplo. Sendra se sabe que ama a Aragonés y si bien no lo emula, pero sí se ha tomado mucho de lo que él hace para plasmar su quehacer humorístico gráfico. Se me vienen muchos otros, se me viene Nick también, se me viene... Nick, que es famoso por Gaturro, si no me equivoco. Por Gaturro, sí. Claro. Gaturro, exactamente. Él agarró el trabajo de Davis, que con el otro gatito gordito, con Garfield, y tomó mucho de lo que tenía de la plástica Aragonés, lo fusionó y sacó su Gaturro. Es así. Y es más, hay un par de entrevistas en las que él lo dice expresamente, o sea, no tiene pelos en la lengua en admitir de dónde bebió su fuente, por así decirlo, ¿no? Y así tenés bastantes autores humoristas gráficos de nuestro país
que lo han tenido como piedra angular de lo que hacen. No sé si te acordás de alguno más por ahí, vos, Rod. Mira, uno que vi yo en los años 80, en la revista Humor, que se me viene ahora a la cabeza, y no sé si lo ha seguido, pero yo en algún momento, porque tuve el placer de conocer al turco Rep, Miguel Repiso. Ahí está, Miguel sí. Repiso, en los 80 hizo una historieta política en Humor, Los Alfonsín. La recordaba, Los Alfonsín. Joven, Sí. La. Y en una feria del libro acá en Mendoza lo pude conocer en el 2003, 2002, una cosa así me acuerdo. Me firmó un autógrafo, fue un tipo genial, genial. No sigo la carrera de él hasta ahora, actualmente, más allá de las ideologías políticas y todo eso, no. Yo me quedo con el arte y el arte yo lo veía muy, muy parecido en el detallismo, en el llevar una historia, en esa, bueno, tratar de plasmar en ese momento algo, aunque él era muy más personal por la parte política, obviamente, pero no dejaba de tener esa técnica que aparentemente quizá era descuidada, pero era muy caricaturesca, muy cartón, y veías perfectamente lo que el turco quería poner ahí. Miguel Repiso tiene todo mi respeto en ese aspecto. Para mí también, sí. En esa historieta y en otras más que he visto, incluso, o sea, él se animó todo, infantiles, adultos, políticos, y es uno de los artistas, en esa época lo vi yo muy, muy, muy completo. Era una explosión ese tipo de creatividad. Y su estilo, volvemos así, era muy, muy, muy aragonés. Bueno, de hecho, yo mirando esta página completa de Free Comic Book Day, que es un dibujo enorme lleno de superhéroes y fanáticos del cómic y demás, quizás me equivoque o quizás no, porque yo no sé tanto de dibujo, pero no puedo dejar de referir a un enorme favorito mío. Dejé la caja en la otra habitación, así que no la puedo mostrar, pero este enorme favorito mío, que es Cels Piñol, todo lo que es Fan Hunter, lo veo muy parecido por momentos. Los narizones. Y probablemente. Sí, porque estoy mirando características como las patitas flaquitas, los bracitos flacos y los enormes detalles gestuales, digamos, o sea, faciales, y esos cuerpos cuadrados así. Es como que sigue una dinámica muy Gru el dibujo de Cels Piñol, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Bueno, cuando estaba en Forum, él contaba, solía llevar en su auto a Sergio Aragonés a las entrevistas y todo, así que él era un gran fan de él, básicamente. Así que sí, una influencia mínima. Sí, una gran mínima tiene que tener, por supuesto. Ya desde el vamos, que podemos inferir que tiene algunas, porque a lo que se dedica, a lo que se ha dedicado él, es como que te lo evoca bastante. Sí. Podríamos incluso hablar de un Clemente, ¿no? Porque estaba pensando en este momento en Clemente, en la Mulatona, en todos esos personajes que justamente comparten esas cuestiones de rasgos exacerbados, y aunque Clemente nunca supe cómo catalogarlo, no sé si es un insecto, un avestruz, nunca entendí qué es, pero... en la entrevista Caloi tampoco supo, por lo que sé, él dijo tampoco, es indefinible, no sé, simplemente lo hizo. Pero exactamente. Lo dijo, algunos creían que era un pájaro, algunos creían... Clemente es. Y punto. Claro, Clemente es. Pero Caloi en su estilo era más minimalista, puede ser, así. Sí. Quietitas, así, no tenía la explosión de detalles que tiene, por ejemplo, Aragonés. ¿Cómo lo logró? Pues repito, Repiso, por ejemplo. Real, si quieren llevarlo a equipararlo un poquito, no vamos a hablar de estilos. Hablemos de un par de sincronías. Más que a Caloi, lo podríamos ver un poquito al lado de un Fontana Rosa, por ejemplo. Un poquito. Porque Fontana Rosa sí se molesta por detalles, por algunas cosas. Él sí exacerba mucho las expresiones, las anatomías, siempre en función del humor, siempre en función de la carcajada. Pero
un poquito, podés llegar a tocarlo por ahí, pero lo que a mí en lo particular me hace elevarlo a Aragonés sobre el podio, muchachos, estamos hablando de arte europeo publicado en editoriales norteamericanas, es así, se sacaron la lotería los yanquis con él, es la realidad, no porque crea que el arte europeo es totalmente excelso, porque no es tan así, el arte americano, el cómic americano realmente tiene cosas maravillosas, de las cuales prontamente hablaremos, pero convengamos que el arte europeo tiene toda una escuela de atrás, tiene toda una filosofía, tiene todo un modo, tiene todo un bagaje, que por ahí en el mercado norteamericano se pierde, son más industrializados, es otra cosa, a veces. Entonces, Sara, ¿te acordás? Estoy completamente de acuerdo. Yo nunca he visto un artista europeo que no destaque, o sea, que no sea plenamente identificable. Cuando, por ejemplo, en el mercado norteamericano tenemos muchas ocasiones que, bueno, pasa más o menos lo mismo que en el mundo del anime. Hay varios clones, digámoslo así, hay varios clones. Vemos a Jim Lee y todo un séquito de Jim Lees menores, y pasa con muchos artistas. Sí, y aquellos que se despegan tienen doble mérito porque realmente se sacaron el bagaje de... Una vuelta, y esto ya me permito salirme un poquito de tema, vi un reportaje a un dibujante que otro le decía, ¿cómo hago para dibujar como vos? ¿Cómo hago para tener tu estilo? Y le dice, imitar o mimetizar el estilo de otro es también mimetizar o imitar sus errores. El problema está en que al no ser tu estilo propio, vos esos errores los potencias. O sea, totalmente. Básicamente. Sí podés tomar un punto de vista, un tipo de plasticidad, algo seguro. Pero de ahí al clonar, como por ejemplo, y no tengo ningún empacho en decirlo, Roger Cruz, que se puso a copiar directamente a Madureira, te puede gustar más o no, Joe Madureira, eso es otra cosa, pero se lo puso a copiar y claro, te dabas cuenta a la legua que nunca iba a ser como Madureira, y como un clon era bastante mediocre porque no tenía los enfoques del mismo y obviamente sus errores los maximizaba, ¿viste? Entonces quedaba una cosa medio camino que no convencía a nadie. Así que bueno. Exacto. Y esto es lo que veo mucho, desgraciadamente, en el cómic norteamericano. Como bien dijo Lucas, sale Jim Lee, que te puede también gustar más o menos. A mí en lo personal me encanta. Pero después salió esa miríada de clones de Jim Lee, todos muy malos, en realidad, muy malos, muy exagerados. Entonces decís, no vale, es como que hubo una industrialización en cambio, eso, como bien dijo Lucas también, no ocurre en el cómic americano, en el cómic europeo. El cómic europeo, al ser más de autor, al ser un poquito más a pulmón, por así decirlo, es como que cada autor le pone mucha impronta, le pone mucho cariño, mucho estudio, mucho trabajo. Bueno, es que también, lo que pasa es que son temas que dan para horas y horas. Les cuento que llevamos casi 40 minutos de programa, vamos a tener que dividir esto en dos videos. Vamos a cerrar. Sí, vamos a tener que dividirlo en 2 videos y probablemente quizás un poco más. Pero cabe decir que es una característica muy típica del mercado norteamericano. Yo jamás he visto un arte equilibrado dentro del cómic norteamericano. Primero fue el arte idealizado hacia la persona común, pero llevándola al estándar de la vecina hermosa y el vecino exitoso. Luego fue la idealización extrema que vimos, por ejemplo, con Image, que a mucha gente le molestaba, que decían, vos no ves personas así en la calle. A mí particularmente me fascinaba, porque para eso salgo a la calle y miro a ambos costados y ya está. Pero ahora se está dando exactamente lo contrario. Por ejemplo, la industria del cómic ahora se está enfocando en hacer a la Mujer Maravilla gorda,
a Superman con algún tipo de defecto. Ahora, por ejemplo, el último que sacaron, que no digo que esté ni bien ni mal, yo tengo mi pensar, pero otra persona puede pensar diferente. Esta semana se reveló al nuevo Capitán América, que es gay, por ejemplo, y que era el representante de todos los valores norteamericanos, y bueno, hoy los valores norteamericanos apuntan al mercado LGBT, entonces tuvieron que cambiar el personaje incluso en su sexualidad. Pero sigue siendo, por supuesto, el mismo metrosexual con un escudo, pero yo nunca vi un Capitán América que pareciera una persona común y corriente, sino que es el límite de la idealización que se puede realizar, lo he visto por sobre todas cosas en la industria de Marvel, donde vemos seres humanos que, bueno, tendrían que pasarse todo el día en el gimnasio para tener esos físicos y todo el tiempo en la biblioteca para tener esas mentes, digamos, ¿no? Yo supongo que la idiosincrasia del cómic de superhéroes es que justamente sean idealizados. Por eso son superhéroes y por eso son superhombres, supermujeres, porque están idealizados de esa forma como la antigüedad, los antiguos tenían una idea de lo que eran los dioses del Olimpo y distintas culturas sobre los seres. Ellos más que idealizaban, los idolatraban. Bueno, el cómic norteamericano idealiza a la persona que sale fuera de lo común, la persona que es más fuerte, bueno, la imagen de Superman, básicamente, o la imagen de Batman, la imagen, bueno, idealizada, así, la palabra lo dice. Sí, eso es un tema que da para hacer todo un programa nuevo, porque en realidad la idealización hoy en día es lo que no prima dentro del cómic, al contrario. Claro, pero es un tema que da para mucho debatir, porque aparte ahí nos metemos en la política y en cosas que quizás no vale la pena tocar porque en realidad enturbian las aguas de la creatividad. Entonces, sí, es verdad. Exacto. Ahora solamente sacamos este tema como para ponerle un toque más de color a lo que veníamos hablando. Ya después haremos, si da algún capítulo relacionado con esto. Pero en realidad todo venía a que qué lindo haber encontrado a un autor que destaque por su creatividad, justamente por su buen hacer y bueno, y por hacer un estilo de historieta que es una bocanada fresca a un mercado, sobre todo el norteamericano, que ya está saturado de capitanes, de supermanes y de Spartans por todos lados. Claro. Exactamente. Exactamente. Más allá de los guiones, por mi parte, mi comentario final va a ser que lo que admiro de Aragonés, luego de mirar unas cuantas portadas, ahora, en este mismo momento, la primera impresión que me da es la sorprendente habilidad que tiene para dibujar de la forma más cómica hasta la forma más anatómicamente correcta. Me he quedado realmente admirado mirando varias portadas donde vemos a Gru con sus piernas finísimas y sus brazos exageradamente musculosos, acompañado de amazonas que parecen modelos de pasarela y peleando contra un bárbaro que podría ser tranquilamente un dibujo extraído de alguna de las revistas de Conan. Es fabulosa la ductilidad y la versatilidad que tiene este artista y realmente, aún sin conocerlo mucho, no puedo dejar de recomendarle a todos que exploren un poco la obra de Aragonés, que es algo que yo seguramente voy a hacer esta semana. Muy bueno, muy bien. Bueno, genial, sí, y no tiene pérdida, realmente, no tiene pérdida. Así es. Bueno, esto ha sido todo entonces por ahora en el Comiquero Errante, por ahora solamente. Hemos tenido una espectacular disertación por parte de Rodolfo Lucero y Mariano Algañarás acerca de un artista que no puedo catalogar de otra forma que extraordinario. Una vez más les recomiendo a todos que lo investiguen un poco. Su increíble dibujo, su humor social a muy destacar y por sobre todas las cosas, su extraordinaria sonrisa que nadie ha mencionado hoy. La sonrisa de Aragonés hace sonreír al mundo. Es una hermosa sonrisa. Así es una de las sonrisas más hermosas que he visto. Así que, bueno, chicos, si les parece, nos vamos despidiendo. Soy Lucas Diegues, yo me despido y dejo que los chicos cierren con un pensamiento final y su despedida particular.
Bueno, soy Rodolfo Lucero. Nada, seamos felices, no perdamos los buenos momentos y leamos humor, que es el único alimento sano que nos podemos, con lo que nos podemos sostener en esta vida, en estos momentos y todo. Abrazos y paz para todos. Bueno, finalmente soy Mariano Algañarás. Muchas gracias a todos por estar allí. Esto ha sido el Comiquero Errante. Tal como dijeron mis amigos, leamos un poco más humor, disfrutemos la vida, disfrutemos nuestras familias, lo que tengamos, y seamos felices con aquello que realmente nos apasiona. Abracémoslo y no lo soltemos nunca. Paz para todos, buena vida, hasta la próxima. Hasta la próxima.